desterrar y de analizar, pero sobre todo esclarecer, ¿no?, cuál es la verdad de este procedimiento a propósito de esta campaña, para ver si de repente usted puede salir beneficiado y también usted planificar de manera directa su planificación, su paternidad responsable. Estamos ya enlazados vía Zoom con el doctor Guillermo Atencio. Él es director de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Buenas noches, doctor Atencio, qué gusto tenerlo. ¿En qué está pasando? Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de conversar en este importante tema, que precisamente son temas relacionados a la planificación familiar. Perfecto, doctor Atencio, y va usted a hacer docencia aquí con todos nosotros y en principio explicarnos, ¿no?, qué es esto de la vasectomía, para que comprendan todos los que nos están viendo tanto en Lima, en provincias, en la sierra, en el oriente de nuestro país. A ver, vasectomía es un procedimiento, se llama anticoncepción quirúrgica voluntaria. Consiste precisamente en localizar los conductos deferentes, que son los conductos que llevan los espermatozoides del testículo hacia la zona exterior, y que precisamente lo que se hace es ligar y cortar estos ligamentos para que precisamente se impida el paso de los espermatozoides. De esta manera, por ejemplo, lo que se busca es lograr de que el varón, cuando tenga relaciones sexuales, no produzca un embarazo. Es decir, es como sería el símil o similar a lo que ocurre en la mujer cuando se liga las trompas. Así es, lo que se llama normalmente o de manera común ligadura de trompas, pero en realidad lo que se hace es un bloqueo, se llama bloqueo tubaríco bilateral, donde precisamente también lo que se hace es pinzar, ligar precisamente y cortar las trompas para evitar que el espermatozoide alcance el óvulo. Entonces, estos símiles en el varón. La ventaja que tenemos en el varón es que, por ejemplo, es una operación más sencilla que la que se produce en la mujer, puesto que estos conductos deferentes que nosotros ligamos y cortamos, precisamente se encuentran debajo de la piel, que está justamente encima de los testículos, ¿no?, entre el testículo y el pene en la piel. Ahí se pueden, por ejemplo, percibir un conducto que es un poco aumentado de consistencia, como un plastiquito, y ese es el conducto deferente. Entonces, este es un conducto que va separado de lo que significan los vasos sanguíneos que llevan las hormonas, etcétera, al organismo. Entonces, este conducto es el que se aísla, se liga y se corta, y con eso, por ejemplo, se logra hacer la vasectomía. Ahora, doctor, este procedimiento es un procedimiento definitivo, es decir, ¿el varón nunca más va a poder procrear o hay también posibilidad de que sea reversible? En verdad, desde el punto de vista técnico, sí es reversible, pero las tasas de reversibilidad son muy bajas, llegan entre el 10, 15, máximo 20%. Por lo tanto, no se recomienda como un método que debe usarse de manera reversible. Se recomienda que este método es irreversible, entonces debe usarse en los varones que precisamente ya han completado su familia, ya consideran que no quieren tener más descendencia, y por esa razón precisamente se hace en este grupo, ¿no?, de varones. Claro. No se recomienda usarlo como un método reversible, esa no es la recomendación. Perfecto, entonces ahí ya vamos teniendo una primera esclarecimiento que esto es un procedimiento que es recomendable para aquellos varones que ya han completado, digamos, el deseo de la cantidad de hijos que tiene con su pareja. Entonces, ¿hay una edad aproximada en la cual uno podría someterse? ¿Cómo va a ser esta campaña? A ver, esta es una actividad que normalmente siempre se ha venido realizando en el tratamiento de salud. Lo que pasa es que por las condiciones de la pandemia ha habido un tema relacionado a que hubo suspensión de las actividades asistenciales. Sin embargo, ya con la recuperación estamos recuperando todo lo que significa, por ejemplo, los procedimientos normales. Entre ellos, precisamente, se encuentra la vasectomía. Entonces, hay una demanda insatisfecha, ¿no?, que nosotros tenemos para que justamente puedan acceder a la vasectomía. Y por esa razón es que a partir del día 14, ¿no?, del 7 comienza la semana de planificación familiar, se está difundiendo para que a partir del día 14, por ejemplo, en los diferentes hospitales del país se puedan realizar la programación de todas estas actividades que son completamente gratuitas para precisamente todos los varones que decidan acceder a ello. Claro. Por otro lado, también hay que reconocer de que el Perú es uno de los países que tiene la tasa más baja, por ejemplo, de vasectomía que se realiza comparativamente, por ejemplo, con los métodos como la ligadura de trompas. Pero hay que reconocer que este es un tema estrictamente de decisión personal. Las personas toman decir, ¿en qué edad se puede hacer? Realmente las personas pueden hacérselo en cualquier edad, pero siempre la recomendación es en aquellas personas que consideran que su familia ya no desean tener más hijos, ¿no? ¿Y qué ocurre con aquellos jóvenes que de repente, doctor, han decidido no tener familia?
Ya, la recomendación no es la que se hace como una liga, porque este es un método irreversible, ¿no? Entonces, sí, pero sin embargo, sí es cierto, o sea, pueden tener el derecho de solicitarlo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, hacemos la intervención de un equipo multidisciplinario que los ayudan a tomar la mejor decisión informada, ¿no? No estamos negando el tema, lo que estamos haciendo es hacer que las personas tomen las mejores decisiones. Y eso está dentro de lo que significan sus derechos sexuales y reproductivos, que son sus derechos de todos los otros de poder decidir cuándo y cuántos hijos tener. Perfecto, entonces esta campaña incluso involucra informar a aquellos varones que se acerquen, ¿no?, a recibir no solamente información, incluso ya con toda la idea, para que ellos tengan un procedimiento completamente informado. Ahora, usted hablaba de que somos uno de los países que tienen las cifras más bajas en la realización de este procedimiento, básicamente es porque hay muchos mitos. ¿Cuáles son los más comunes para que todos aquellos varones que de repente por ahí ya se están animando, de alguna manera tengan la cosa mucho más clara? En primer lugar, es una operación que se hace de manera ambulatoria. Es una operación que no es difícil porque, como repetía, decía, los conductos diferentes pueden ser aislados rápidamente. Y la técnica que usamos nosotros es una técnica que se llama la técnica Lee simplificada, que precisamente, por ejemplo, garantiza de que se haga de manera ambulatoria y que la persona, por ejemplo, pueda regresar a su casa. No es con anestesia general. No me voy a tener que internar ni hospitalizar. No se necesita hospitalizarlo, no se necesita. Se coloca una sedación leve, ¿no?, que ya lo manejan los médicos, de esta manera que se garantice que la persona esté tranquila y se pueda, por ejemplo, realizar el procedimiento. Una vez que se realiza el procedimiento, se descansa 2 horas, se observa que no haya ningún tipo, de, por ejemplo, de complicación que se pueda hacer, que son muy raras, pero de todas maneras hay que observarlas, tenemos que cumplir con los procesos y después, posteriormente, el paciente, por ejemplo, regresa a su casa, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, no hacer esfuerzos durante 1 o 2 días y después retorna a su actividad completamente normal. Lógicamente, sí hay que hacer los cuidados suficientes, ¿no?, que se necesitan mínimo. ¿Cuánto dura el procedimiento, doctor? Aproximadamente dura entre 15 y 20 minutos, ¿no?, dependiendo de la habilidad del operador, pero generalmente dura 15 a 20 minutos. Ahora, hay un mito, ¿no?, que es incluso, imaginamos que el más fuerte en la población peruana, que es la situación de si es que va a afectar el rendimiento sexual posterior, ¿no? Más, también si es que en algún momento podría originar algún tipo de enfermedad como el cáncer. Justamente yo había comentado de que hay el testículo cumple 2 funciones. Es una función de producir espermatozoides y también de producir hormonas. Estas hormonas, por ejemplo, son echadas directamente a la sangre y van por un conducto diferente, que es los espermatozoides, que tienen su función de salir hacia afuera. Entonces, precisamente son 2 áreas completamente diferentes, compartimentos diferentes que se encuentran en los testículos y que precisamente, por ejemplo, para el caso de la vasectomía, el tema hormonal no se tocan los vasos sanguíneos, nada, y por lo tanto la producción hormonal continúa de manera similar y la persona, por ejemplo, mantiene su virilidad, su líbido, sus caracteres sexuales secundarios iguales, no se afecta de ninguna manera. Otro mito también, por ejemplo, de repente tiene relación con la disminución de la producción de la eyaculación. Esto tampoco no es así. ¿Por qué? Porque el volumen total de lo eyaculado, solo el 3% son espermatozoides. Entonces, no afecta ni la cantidad ni la calidad de la eyaculación. Claro. Ni el tamaño del pene. Ni el tamaño del miembro. Tampoco no tiene absolutamente nada que ver, porque como digo, tampoco, no tiene nada que ver con ello. Y el otro mito que a veces también se considera es sobre el tema de la producción de espermatozoides. Hay que tomar en consideración que normalmente, por ejemplo, los hombres no eyaculan todos los espermatozoides. Hay espermatozoides, por ejemplo, que normalmente se reabsorben constantemente en el organismo del varón y se van produciendo nuevos espermatozoides. Esto ocurre normalmente, el conducto diferente está preparado para eso. Y por esa razón es que también, por ejemplo, no hay eso de que, por ejemplo, ¿a dónde se van a ir los espermatozoides? No, eso es la parte normal también de absorción y reabsorción, que justamente muchos varones que han tenido y que se les realizó la vasectomía son testigos de que no pasa absolutamente nada. Doctor, ¿esta campaña qué incluye? ¿La campaña de información, el procedimiento tiene algún costo? No, el procedimiento es completamente gratuito, ¿no? Entonces, para todos los pacientes, por ejemplo, que son asegurados, es completamente gratuito en todos los hospitales. Justamente nosotros estamos trabajando también para monitorear todos los aspectos que estén relacionados con ello, porque forma parte precisamente de la necesidad que tenemos que, como Estado, garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Y es justamente que accedan a estos servicios, ¿no?, de acuerdo a las decisiones personales que puedan tomar, y también se genere, por ejemplo, la posibilidad de que accedan
después a métodos de planificación familiar que nosotros también estamos Claro. trabajando, porque a partir del 7 vamos a celebrar justamente la semana de la planificación familiar y estamos trabajando en todo ello. Y de lo que se trata justamente es conseguir información. Y doctor, finalmente, solamente la última, el hecho de que un hombre no se haya sometido al procedimiento de la vasectomía no lo exime de poder contagiarse de algún tipo de ITS, alguna infección de transmisión sexual. Así es, son dos cosas completamente diferentes. Exacto. Y siempre hay que tomar en consideración de que para una infección de transmisión sexual lo mejor es usar preservativo. Método de barrera. Eso impide, así es, métodos de barrera. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Atencio. Hemos estado conversando con el doctor Guillermo Atencio a propósito de la campaña de salud sexual y reproductiva que va a empezar el 7 de noviembre. Él es director de salud sexual y reproductiva.